Amigos del canal del Congreso, ¿cómo están? Bienvenidos, como siempre, a las entrevistas especiales de nuestra mesa de conducción. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, el tema de la economía en nuestro país. Sin duda, los últimos resultados han sido bastante favorables, mucho más incluso que las proyecciones iniciales. El Perú creció en junio último 7,07%. En julio, seguramente la proyección siga siendo la misma, es decir, con un ritmo ascendente. Pero para tener más detalles de lo que se proyecta en la economía, del futuro y del tema de la crisis internacional, se encuentra aquí en nuestra mesa de trabajo el congresista Fernando Andrade Carmona, presidente de la Comisión de Economía. Congresista, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, encantado de estar con ustedes. Cuando comentábamos ese tema del crecimiento económico en 7 puntos la semana pasada, que se dieron a conocer los resultados del mes de junio, sin duda lo entrevistamos y usted nos decía que es un resultado bastante positivo. La información que usted ha recabado, ¿qué indica hacia julio en cuanto a cifras de crecimiento económico? Sí, que seguimos creciendo. Y eso es una noticia positiva y que obviamente terminarán de hacer las cifras y tal vez tengamos una sorpresa con este 7.7 tal vez, que lleguemos, ¿no? O sea, pero eso no significa que lo vamos a tener todo el resto del año, porque ya vienen épocas de baja, pero lo importante es que terminaremos el año pues con el 6, por encima del 6%. En promedio. En promedio, que son de las tasas más altas que hay en el mundo en estos momentos y de las más altas obviamente de América Latina y que nos pone en muy buen pie y buen ejemplo para el mundo. El ministro de Economía, cuando estuvo en la comisión que usted preside hace unos días, pidió tranquilidad a los inversionistas y a los mercados, es decir, y también a la población, ¿no? Porque muchos se pueden alterar si en algún momento empieza a disminuir esa cifra del 7%, llegar al 6% o probablemente hasta el 5%, digamos, siendo ya un poco pesimistas. Pero es importante, ¿no?, actuar con mucha tranquilidad y el manejo de la economía está asegurado. Sí, hay que darnos cuenta que en la economía tiene ciclos, ¿no? Hay, como son las cosechas, hay buenos momentos para cosechar y momentos para sembrar. Y aquí en la economía tenemos pues momentos donde tenemos buenos índices y el promedio es lo que nos dice cómo vamos, pero en términos generales seguimos bien y esperemos mantenerlo y obviamente no asustarse con algunas bajas que son temporales, ¿no? Ahora, nuestras reservas aseguran que el Perú o aseguran que nuestra economía está fortalecida. No solo aseguran, sino que nos lo reconocen internacionalmente. Tú has visto que en esta semana hemos tenido prácticamente 2 reconocimientos internacionales que nos dice que Perú sigue mejorando y no solo eso es bueno, sino que certifican que lo estamos haciendo bien, que vamos por buen camino. Y vamos a tener pues aquí que esperar la próxima evaluación para confirmar a ver si seguimos en ese crecimiento, pero también lo que les gusta ver a los inversionistas para tener tranquilidad son cómo van los problemas sociales, si han bajado, si ya hay más diálogo y eso también les da tranquilidad a los inversionistas y eso es lo que tenemos que también mejorar. Efectivamente, y sí, es un tema vital. El tema Conga, esta suspensión de 2 años aproximadamente del proyecto minero, ¿de alguna manera puede afectar las inversiones en el Perú o cree usted que es solamente, digamos, parte del proceso? Sí, este es un proceso donde no hemos ganado como país. Hay momentos en que nosotros tenemos que pensar y decir, gana, gana. Ganan los empresarios, ganan los trabajadores, ganan la comunidad, gana todos los vecinos. Entonces hay que hacer proyectos donde todos salgamos ganando. Lamentablemente no hemos ganado como país, no hemos ganado y es una pérdida. Y la imagen que nos transmite, pues para algunos inversionistas, que crea incertidumbre, pero la inversión la tienen ahí porque ellos tienen la posesión del terreno de la mina y si no se hace ahora, se hará después. Pero ahí tienen eso y están dentro de sus activos. Ahora, pero creo yo, no sé si estoy equivocado o es mi percepción, quien más ha perdido es Cajamarca, ¿no? Porque, como decía en la entrevista del Comercio el fin de semana, los directivos de Yanacocha, de 6.000 trabajadores, 6.000 familias, ¿eh? Cada familia tiene por lo menos 3, 4 personas, solamente 1.500 van a seguir trabajando. 4.500 han perdido el empleo. Se quedan sin chamba no porque los hayan despedido, sino porque el proyecto se suspende. Sí, eso es lamentable, ¿no? Porque, y sobre todo tenemos que entender qué origen tiene el Perú. Cuando Cajamarca, por ejemplo, fue el sitio donde tomaron a
Atahualpa, y lo que pagó fue en oro, ¿no? Precisamente en oro fue el rescate de Atahualpa. Entonces ya te decía que el Perú era un país minero, que teníamos riqueza, y eso pues estamos hablando de más de 500 años que ya se decía que el Perú tenía esos minerales, y entonces tenemos que saber y entender que el país como minero tenemos que convivir con ese regalo que nos ha dicho la naturaleza, pero también entender que tenemos que compartir eso. No todo es para la empresa, tiene que quedar para la comunidad, tiene que mantener el medio ambiente. Tenemos que vivir con reglas del siglo XXI, no con reglas del siglo XVIII, XIX o XX. Ya tenemos que todos modernizarnos y con ese diálogo y apertura es lo que vamos a ganar todos, ¿no? Es un gana-gana para todos. Durante su presentación del ministro de Economía en su comisión, para no perder el ritmo del trabajo de su grupo legislativo congresista, ¿se ha explicado, digamos, de qué manera la economía, digamos, los buenos resultados económicos van a llegar también al peruano de a pie? Sí, aquí nosotros tenemos metas que cumplir. Por ejemplo, ya con el Acuerdo Nacional se propuso como objetivo, como política de Estado, vale decir que gobierno tras gobierno tiene que tratar de llegar al objetivo de 18% de Producto Bruto Interno en recaudación de impuestos. Estamos en el 15.5, nos falta. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a ese 18%? Esos son los pedidos que el Ministerio de Economía nos hizo en el caso de la SUNAT. La SUNAT necesita tener más facilidades, necesita tener mejor tecnología. Ya, pues, perfecto, te la damos. Necesita, y para eso que le dimos leyes, ¿no? Para que ellos puedan recaudar mejor y también tener las facilidades que requieren para llegar a ese objetivo. Entonces, como país tenemos que apuntar hacia eso, y eso es lo que se está tratando de hacer. Los economistas llaman esto ensanchar la base tributaria, ¿verdad? Que engorde justamente los ingresos de la zona. Todos quisiéramos que engorde, ¿verdad? Sí. Pero el problema pareciera, en muchos casos, que sobre los más pequeños es a quienes más se le ajusta un poquito el cinturón. Mira, aquí hay que tener en cuenta que todos los maestros quieren ganar más, los policías quieren ganar más, los militares quieren ganar más, los de salud quieren ganar más, y así todos queremos mejorar, ¿no? Pero la otra contrapartida es de a dónde sale. Tiene que cobrar para poder pagar y aumentar. Pero es que hay un problema, ¿no? La ilusión, ¿no? Y la evasión tributaria. Ahí está el gran problema. Así es. Y entonces no solo es, como tú me decías en la pregunta anterior, que se piensa que solo se ataca a los más chiquitos. No, hay que formalizarse también. Y eso es bueno porque la mitad de la economía es informal, ¿no? Y hemos seguido subiendo. Antes teníamos solo un 35% de informalidad en los 80s y ahora hemos subido todo lo contrario. En vez de ser cada vez más formales, nos hemos... ¿Ah, sí? Sí. A pesar, digamos, de cómo trabaja la SUNAT, de lo implacable que es. A pesar de eso, ahora somos más informales que antes. Y entonces la SUNAT, claro, que cuando tú te dedicas a los grandes contribuyentes, a los PRICO, los principales contribuyentes, es más fácil sacar, ¿no? Es más fácil recaudar, pero a veces te concentras en los grandes y te olvidas un poco de los chicos. Y hay malestar también en los chicos porque me cerraron la bodega, porque no di el recibo, porque a veces tú sabes que cuando hay economías familiares, ve la chica, la hija que trabaja y es menor de edad y atiende en la bodega y a veces pues no sabe que tiene que entregar la boleta y cosas así, entonces ya sujeta a sanción. Entonces hay que todos entender cómo tiene que funcionar la economía, porque de ahí salen los aumentos, ¿no? Así es. Algunos, yo me acuerdo una vez, uno me decía, no, a mí házmelo sin factura, ¿no? Yo le digo, pero si de ese 18% de ahí sale tu sueldo, ¿cómo? Es parte de la cultura, ¿no? Uno va al grifo y te preguntan, ¿y con factura o sin factura? Y muchos dicen sin factura. Y es así común. Congresista, pero quiero ir a otro tema que también es muy preocupante, porque bueno, se ha sentido ya en la economía popular, en las mesas populares, el, digamos, reajuste en determinado porcentaje de los alimentos, ¿no? de algunos alimentos. Pero claro, aquí en el Perú han subido algunos alimentos, pero sin embargo en el extranjero la situación pareciera ser mucho más severa. En Estados Unidos, en la India, veía la sequía que afecta tanto gran parte de Norteamérica. Y esto se ve reflejado en, digamos, los informes que uno recibe permanentemente.
¿Qué hacer para enfrentar el tema en el Perú de la crisis alimentaria? Escuchaba algunas propuestas y las leía también de reducir aranceles, ¿no? Para, digamos, de alguna manera amortiguar los precios altos que vienen desde afuera. Sí, la pregunta es sencilla, porque, y para explicarlo un poco más a la gente, cuando nosotros traemos trigo, el Estado le pone digamos, un 6% de impuesto, que le llaman arancel, para que compensar y tener un poco más de impuestos a su recaudación. Lo que se quiere es, oye, ese 6% disminúyelo o sácalo, cosa que... Temporalmente. Temporal o a veces se queda permanente, para que de esa forma pues lo que ha subido afuera se compense y con esa baja del arancel y de esa forma no suba tanto aquí en el mercado interno, ¿no? Entonces esas son medidas que se pueden hacer económicamente para que no suban y eso es lo que ¿Son recomendables? Sí, son recomendables para que no, porque a nadie le gusta que te suba pues el precio del pan, por decirte, ¿no? El pan, los fideos, claro, esas porque cosas son el precio del maíz, del trigo son los que más han subido. Así es, eso afecta y es muy sensible a la canasta popular y son las preocupaciones del ama de casa, ¿no? Del día a día. Entonces, esas el gobierno tiene que hacer. Acuérdate que antes se subsidiaba el precio del trigo y hasta estaba prohibido hacer aviso de publicidad con productos de harina, ¿no? Claro, los subsidios no han tenido buenos resultados en el Perú, pero se aplica en otras latitudes, en otros países. Claro, y muchas veces por motivos políticos más que nada, ¿verdad? Congresista, repasando hoy los diarios, me encuentro con una portada de un conocido diario económico, bueno, en realidad el único que hay, y habla justamente de los fondos mutuos. Parece que este tema de los fondos mutuos está atrayendo mucho a la gente, sobre todo a las capas de la clase media, ¿verdad? Ya no apuesta mucho por el ahorro porque ahora los intereses son más altos que los intereses, claro, son más altos que las utilidades que te dan los bancos. Entonces la gente está arriesgando mucho en fondos mutuos. Sí, tú estás dando dos buenas noticias. Una, que la gente tiene plata para ahorrar e invertir, ¿no? Entonces está invirtiendo en fondos mutuos y eso es bueno, porque la gente tiene un extra. No a todos, a algunos les sobra, y eso es bueno. Y están invirtiendo en algo que antes no había. Entonces, esa inversión se va a convertir en trabajo, porque hay que invertirlo para que sea productivo y puedan pagar los intereses correspondientes y eso genera trabajo. Entonces, eso es el círculo, va creciendo. Y eso pues es positivo que ahora tengamos más personas que tengan dinero disponible para inversión, ¿no? Claro, y hay que explicar a la gente que estos fondos mutuos son muy rentables en la Bolsa de Valores de Lima. Sí, es bueno, pero también tiene que ser su riesgo, claro, ¿no? Porque hay momentos que suben y hay momentos que bajan y hay que saber, no es como desesperarse. Sí, no hay que desesperarse cuando vienen épocas de baja, ¿no? A veces ya quiere sacar el día siguiente, no es la tinca ni la tómbola que vas y sacas, sino hay que tener paciencia también cuando hay momentos de baja, ¿no? La desaceleración de la economía china puede impactar en nuestro país y hasta qué grado considera usted, congresista Andrade. Sí, estamos hablando de dos tamaños de economía totalmente distintas, ¿no? La China para 1.300 millones de habitantes contra los 30 que no llegamos nosotros. Claro, ¿no? Pero le metemos varios productos, sobre todo minerales, sí, ¿no? Entonces no nos afectaría tanto, porque las compras de ellos disminuyen un poquito y nosotros podemos seguir abasteciéndolos si no hay. Pero sí, en algunos productos se siente que afecta. Ellos siguen creciendo y que estaban en 10%, bajan a 8,5%, es una gran bajada para ellos y a nosotros nos podría también afectar, pero no masivamente. ¿Más nos afecta a la europea que a la china? La europea sí nos está afectando un poco más. Lo bueno que también, aunque parezca mentira, nosotros tenemos un colchón muy grande de la informalidad, que tú no ves, pues, que a diferencia de los europeos, allá bajó, te cierran el negocio y ya no hay negocio. Aquí es muy distinto que te cierren la bodega de la esquina, los negocios particulares que tienen mucha informalidad o formalidad o pequeños comerciantes formales. Es bien difícil que cierren y eso también nos da un
un colchón muy especial para nuestra economía. Permíteme ir a una pausa para seguir conversando sobre la economía y sobre la seguridad ciudadana, que es otro tema puntual con usted, congresista Andrade. Con gusto. Estamos en contacto con el congresista Fernando Andrade Carmona, presidente de la Comisión de Economía, pero además también recordemos que él encabezó en el periodo anterior, aquí en el Legislativo, la presidencia de un grupo de trabajo que vio el tema de la seguridad ciudadana. Luego de la pausa volvemos con él para seguir conversando.